Como muchos otros, ellos también supieron despegar fantasmas heridos de guerra. Como muchos otros, ellos levantaron barreras y echaron a andar. Ucranios, gringos arañados de pasado, familias enteras buscando un sorbo de paz. Ucranios en tierra fresca, abriendo ventanas al futuro, levantando un estandarte de vida, esbozando una sonrisa, a pesar de todo. Aunque antiguos registros hablan de hombres y mujeres de típicos apellidos ucranios en tierra argentina, ya en el siglo XVIII, la inmigración regular tiene una fecha marcada en el calendario del destino: 27 de agosto de 1897. Ese día llega a la Argentina el primer grupo de campesinos procedentes de lo que hoy es Ucrania Occidental. Son 12 familias de agricultores. Traen hasta las semillas para trabajar la tierra. Se instalan en Apóstoles, Misiones. ¿Recuerda cuando llega a Posadas? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, me bajé del vapor, llegué a la parada y salimos al pueblo un poco. La parada se encontramos con un chofer de acá de Apóstoles. Pregunta, muchacho, ¿dónde usted quiere ir? Y yo digo, ni sé solo dónde tenemos que ir, pero queríamos saber dónde podíamos conseguir trabajo. Ah, bueno, dice, si usted quiere trabajar, hay en Apóstoles mucho trabajo porque justo cosecha de hierba. Y esto era que yo salí en mayo. En mayo justo empieza cosecha. Dice, yo llevo, usted va a encontrar trabajo en Apóstoles. Y subimos con él y trajo con Apóstoles. Bajamos de ahí de él, salimos por Apóstoles a preguntarle dónde es. Se encontramos con un hombre que tenía secadero, la hierba. Usted también dice, muchacho, ¿usted no quiere trabajar? Sí, dijo, justamente queremos trabajar. 2 ya era, porque uno entró en corriente ya, amigo. Bueno, llevó a nosotros la chacra, empezamos a trabajar con la hierba. Trabajé yo un día a cortar la hierba, el patrón no lo gustó porque no sabía cómo tenía que hacer. Yo cosechaba las hierbas y solo hoja nomás, y palito nada. Un día trabajé, trajimos la cancha y una hoja, una risa. Y después él dice, no, usted quería trabajar en secadero también, sapecar, trabajar, sí, también. Lo que usted quiere, yo soy para esto. Bueno, yo a nosotros secaderos, secar, sapecar, ese trabajo. Luis Ollomec se llamaba. ¿El patrón? Trabajo. Amigo. Sí. ¿El patrón que dio trabajo? Luis Ollomec. Ollomec. Sí. Apostoleño también. Ya pobre muerto hace mucho. ¿Los jóvenes, hijos y nietos, siguen costumbre o ya están más modernos? Ella calmando. Por lo menos ahora ya se cambiando la forma. No, ¿Hablan sí, ucraniano? no. ¿Hablan ucraniano hijos y nietos? ¿O ya? Mira, es decir, ya hay gente jóvenes, ellos muchos que entienden ucraniano pero no pueden contestar. ¿Quién le cuenta de misiones para venir a Misiones? ¿Cuándo es eso? Bueno, de Misiones gente hablaba que son cosas más cómodas, más baratas que hay para establecerse. Yo quería trabajar por cuenta cualquier o agricultura o cualquier cosa. No siempre trabajar.
Entonces me largué a Misiones, pero el año recién en 38. ¿Cuántos hijos tiene? Y tengo 6 total. ¿Ya nietos? ¿Ah? ¿Nietos? Hay nietos, tengo 10 ya. Don Pablo, ¿cuántos años tiene? Y tengo ahora son 78 años. Voy a cumplir pronto 72. ¿Por qué? ¿Por qué desear otra tierra? El primer vestigio de emigración surge como consecuencia de la guerra entre Ucrania, aliada con Suecia, y Rusia. Con la derrota en la batalla de Poltava, en 1709, por los ejércitos del zar Pedro I, el hetman ucranio Iván Mazepa y su aliado el rey sueco Carlos XVI se refugian en Rumania. Los suecos deciden volver a su patria. Los ucranios, en cambio, se dispersan por todo el mundo. Esta fue la primera migración, pero las verdaderas oleadas migratorias comienzan en el siglo XIX. Por motivos políticos y sociales, los ucranios se lanzan hacia el continente americano. Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Desde 1897 hasta 1950 llegan hasta esta otra tierra más de 100.000 ucranios, quienes conforman en la actualidad una colonia que supera largamente las 200.000 personas. Los primeros se radican en Misiones, otros eligen el Chaco, Corrientes, Río Negro o Chubut, donde se instalan en El Hoyo, al pie de la cordillera. Llevan la nacionalidad en el pecho. En 1921, Ucrania había perdido su independencia. Por esa razón, los inmigrantes ucranios eran registrados según el país de procedencia o con documentación del Imperio Austrohúngaro. Sus pasaportes los señalaban como austríacos, polacos, rusos, checoslovacos o rumanos. Pero ellos, embriagados de orgullo, repiten con su idioma incomprensible una frase traducida por el alma. Soy ucranio. Soy ucranio. Doña María, ¿sus familiares vinieron también de Ucrania? Sí, del año 1901. Mi abuelo con sus hijos. En eso mi padre. ¿Cuántos años puede tener la foto esta? Y unos 70 años tendrá. ¿Quiénes están ahí? Y bueno, está mi abuelo, mis tíos, mis tías y los nietos de mi abuelo. Mis padres no están porque estaban ausentes ese tiempo. ¿Esta foto de qué época? Bueno, este cuadro representa el año 1937, donde se hace un aniversario de llegada de los primeros colonos en la Plaza San Martín. Coincide que las dos colectividades, la colectividad ucraniana y la polaca, se unen para festejar este acontecimiento, el aniversario de llegada de los primeros colonos. Don Stasio, don Estanislao, ¿quiénes están en esta foto? Bueno, esta foto es netamente una integración de la familia de mi papá. Mi papá llegó en el año 1901. Se casó con una familia que se llama Ilko. Mi mamá se llama Paulina Ilko de Sadorone. ¿El nombre de su papá? El nombre de mi papá, Andrés Sadorosne. El 5 de febrero de 1921, por decreto número 22, el gobierno argentino, bajo la presidencia de don Hipólito Yrigoyen, reconoce la independencia de Ucrania. Gringos de apellidos difíciles y voces extrañas. Ucranios en una tierra que sonríe.
mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio. Si estás por casarte, vení a verla. Si estás por separarte, no te la pierdas. No seré feliz, pero tengo marido. Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Adquiera sus localidades llamando desde cualquier parte del país a Ticketmaster. No seré feliz, pero tengo marido. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. No dejemos pasar esta oportunidad. Metamos una brigada en el Congreso Nacional que termine con la monotonía de la entrega, la corruptela y la miseria social y que luche por la defensa de los intereses de los trabajadores. Ajustemos a los ajustadores. En Capital, vote Latendorf, senador. Pablo Riesnik, diputado. En Provincia de Buenos Aires, Altamira, diputado. Votemos Frente, Partido Obrero Más. No deje pasar esta oportunidad. En el recorrido de la inmigración ucrania en la Argentina, deben reconocerse 3 etapas. Los primeros, en su mayoría provenientes de la Galitzia, Ucrania occidental, llegan a fines del siglo pasado. Los ucranios que asoman su esperanza entre los años 1897 y 1914 son casi exclusivamente agricultores. Vienen para quedarse. Asumen la emigración como un hecho definitivo. Llegan grupos familiares completos, padres, hijos, abuelos, hermanos casados. Traen consigo utensilios para la labranza, bolsas con semillas para sembrar en tierra virgen. Entre 1922 y 1939, la emigración se hace más heterogénea. Ya no son solo grupos familiares. También llegan ucranios solitarios, trabajadores golondrinas, buscando ganar algún dinero y pegar la vuelta. El sentido migratorio de los años 1946-1950 toma un matiz político. Los campesinos pasan a ser minoría. Los nuevos inmigrantes son excombatientes, comerciantes, artesanos, obreros, profesionales. Por lo general, los primeros inmigrantes que llegaron a la Argentina eran campesinos. Venían acá a buscar una tierra de buenaventuranza y trabajar en ella para desarrollarse socialmente, culturalmente y religiosamente. ¿Son gente muy sociable ustedes o son personas que más bien se mantienen cerradas dentro de su colectividad? Todos los ucranianos son sociables. Después de la Segunda Guerra Mundial y después que se hayan formado socialmente, todos convergieron en asociaciones, clubes de distintas naturalezas. También ellos han desarrollado culturalmente, socialmente, deportivamente y ahora se está trabajando con las distintas colectividades residentes en la Argentina y se agrupan en la Dirección Nacional de Migraciones, donde hay un consejo de colectividades extranjeras. Al mismo tiempo, todas esas entidades y asociaciones ucranias, en el año 1947, se federaron y tomó esa federación el nombre de la Representación Central de la Colectividad Ucrania en la Argentina. Señor Koval, ¿usted no siente que el hecho de ser una colectividad para quien las tradiciones son muy importantes hace que eso los trabe en su inserción en la sociedad argentina? No, no creo eso, ya que tratamos de nuestras tradiciones y todo lo que concierne al nombre de Ucrania, expandirlas para que cada argentino y cada habitante de este suelo nos conozcan más, sepan de la identidad que la mantenemos, pero también vamos a trabajar mancomunadamente con todo el pueblo argentino. Aunque su consigna es el trabajo,
el inmigrante ucranio deja un lugar abierto para la sonrisa. Alegres, sociables, amantes del canto y del baile, los ucranios, especialmente los colonos rurales, disfrutan de sus tradiciones. Se envuelven en el placer de la reunión familiar, con sus cuentos y leyendas, sus trajes típicos y sus comidas, como el borsch, sopa de remolacha, o los vareneke, una suerte de empanadas servidas rellenas con papa y ricota. En esta familia, hasta ahora mantenemos muchas tradiciones, especialmente las fiestas de Pascua y Navidad, porque eso nos hace acordar nuestro país. Nos reunimos también en la colectividad para festejar en la mesa común, porque nuestro pueblo se caracteriza yo diría, con un gran amor a Dios, a naturaleza y también a sus semejantes. Entonces es muy sociable. Le gusta reunirse justo en oportunidades así festivas y donde puede compartir la tradición y compartir la comunicación. Usted vino a este país ya de grande. ¿Cómo fue su llegada? Bueno, yo llegué por problemas de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Tengo un tío que llegó a Argentina después de Primera Guerra Mundial y bueno, hizo carrera como especialista en petróleo, es químico. Y bueno, llamó a mi padre, sabiendo que mi padre es geólogo y que podría encontrar un campo de trabajo en Argentina, porque todavía Argentina necesitaba reconocimiento geológico, geomorfológico. Y además sabíamos por mi tío que esa es una tierra de paz y tierra de libertad. Es lo que más anhelábamos nosotros. ¿Cómo fue su vida aquí? Bueno, yo pienso que muy buena, aunque difícil. Al principio mi padre empezó a trabajar como geólogo, yo lo acompañé mucho en sus expediciones a Mendoza. Él fundó una escuela de geomorfología, por eso tiene en la Cátedra de Ciencias Exactas, tiene una aula con el nombre de él y con su retrato, con su placa, que nosotros somos muy orgullosos de eso. Que si de alguna manera yo creo que mi padre ha creado esa escuela, no ha existido, escuela de geomorfología en Argentina. Y bueno, yo lo acompañé y además yo hacía mi reválida de título de médica. Y cuando llegué acá, bueno, teníamos que hacer todo de nuevo, inclusive bachillerato. Bueno, pero ya pasó y yo estoy muy contenta. Muy contenta porque encontramos lo que buscábamos. Tienen un espacio del corazón reservado a la ternura. Al revisar el aporte cultural ofrecido por los ucranios en la Argentina, surgen nombres y obras que dibujan sonrisas infantiles. Pocos saben que el proyecto de la Ciudad de los Niños de La Plata fue realizado por el escultor ucranio Bulden, quien se había radicado en la zona de Berisso. Y en el cajón de los recuerdos también es posible encontrar otro ucranio con alma de niño, Boris Kryukiu, talentoso artista e ilustrador de famosísimos relatos infantiles como La familia conejola o El mono relojero. Tal vez sea un símbolo, quizás una clave en la otra tierra. El inmigrante es un niño con los brazos abiertos hacia la vida. Porque las cosas están cada vez peor. Porque nadie se pone de acuerdo. Porque pocos ponen el hombro. Por la deuda externa. Por el riesgo país. ¿Qué carajo será el riesgo país? Porque me cansé de esperar a ver qué pasa. Por los sueños que tengo.
gente que quiero. Por eso vuelvo. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. A ver. Pierdo las horas fumando. Cuando yo rebobino la cámara, todo vuelve para atrás y lo que pasó vuelve a pasar. ¡Ey! Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. El inmigrante ucranio también sufre el arañazo del desarraigo. Dueños de un idioma inaccesible para el criollo, aferrados a sus costumbres, sienten el impacto del choque cultural. Es así que encuentran en las organizaciones societarias un refugio necesario. Allí practican su lengua, recobran fuerzas para volver a empezar cada día. Al referirnos a la organización societaria, debemos volver nuevamente a Misiones. Allí, en Apóstoles, se crea el primer club social ucranio en el año 1910, llamado Club de Markian Shaskevich, fundado por el sacerdote Karpiak. En Buenos Aires, en cambio, las sociedades ucranias fueron creadas por los mismos inmigrantes. Entre 1924 y 1925 se crea la Asociación Cultural Ucrania Prosvita. En 1931, la Organización de Educación Física Sokil. Y en 1933, la Strilecka Hromada, que luego se transformaría en la Asociación Cultural Renacimiento. La organización societaria recibe entre 1946 y 1950 un fuerte recambio con la llegada de grupos de refugiados políticos. Aquí, en estos centros de reunión, los ucranios despliegan sus actividades culturales más difundidas: el teatro, las veladas bailables, los conciertos. Allí, muchos aún ejecutan la bandura, instrumento de cuerdas, típico de Ucrania. En la organización societaria, el inmigrante ucranio recobra fuerzas para su labor cotidiana. Durante el día, la brújula del inmigrante indica la obsesión del trabajo. En las zonas de radicación, con excepción de la provincia de Buenos Aires, los ucranios recibían parcelas de tierra de 50 hectáreas de superficie como mínimo. 25 hectáreas para el cultivo, 25 para la ganadería. En pocos años, los ucranios de Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Río Negro se convierten en dueños de prósperas chacras. La tierra recibe la caricia de sus manos de inmigrantes y responde con espléndidas cosechas de yerba mate, algodón, sorgo, vid, frutales o cereales y té, según la región de asentamiento. Hoy, entre los inmigrantes ucranios y sus descendientes, hay dueños de grandes secadoras, molinos de yerba o de té, fabricantes de maquinaria agrícola, industriales. ¿Cómo era el nombre de su papá? Juan Reñuc. ¿En qué época él viene a la Argentina? 1900. De los comienzos, ¿cómo se fue dando toda esta expansión que tiene hoy la yerba mate en el caso de Bueno, se empezó más o menos en 1900,
15 o 20 por ahí, empezó a poquito, no había semilla, como estaba todas las cosas penosas. Era. No es como ahora, cualquier yerbal te saca semilla y sembrar por ahí, o si no lleva, no hay ningún problema, pero antes era, ya te digo, era un problema bárbaro eso, para conseguir planta y todo eso. ¿Con cuánta gente más o menos comenzó y cómo está hoy la empresa? Solito andaba como, no tenía nada, yo con 12 años me hice solo. Trabajé así changa, yo no sabía pedir limosna como ahora la gurizada pide. No, a mí tenía una vergüenza eso, tenía que hacer solo todas las cosas. Y así con las plantitas, con 50 plantas empecé o 25. Por ahí ganaba y compraba las plantitas. No había como ahora, hay abundancia, todas esas cosas. No, así era. Yo a la par trabajaba. Sí, después cuando se casaste, espera un poquito. Sí, cuando me casé. No, espera. ¿En qué época, cuándo se casaron? El año 35. Estoy conforme con mis hijos, todo como trabajan, todo unido y felizmente estamos muy bien la empresa. Entre los primeros colonos del siglo pasado y estos ucranios de sonrisa amplia, aún laten las muecas de un pueblo lastimado en sus entrañas. Padre Jorge, ¿cuánto tiempo en Misiones? Yo soy 32 años. ¿Nacido dónde? Nacido en Ucrania. Pueblo Nadyi-Techi, cerca de Lviv, capital de la Ucrania occidental. En esta parroquia de la Santísima Trinidad, rito ucraniano, existen unos cuadros muy interesantes que tienen su historia. Sí, es un cuadro del bautismo de Ucrania. Después el otro. Padre, ¿cuál es el significado de estos cuadros? Es el cuadro del bautismo de Ucrania, 988, en año 988, cuando era el rey San Vladimiro Magno. El segundo es unión con la Iglesia Católica Romana en año 1676, en Brest-Litovsky. Este es el tercer cuadro, es martirio de nuestra Iglesia ucraniana católica, en tiempo de Segunda Guerra Mundial, en 1945-46. Este cuadro principal es protección de la Santísima Virgen bajo nuestra colectividad ucraniana católica, en toda la provincia de Misiones. Es coronación del rey Daniel en Ucrania, 1696, por el representante del Papa Inocencio III. Es la llegada de los primeros colonos ucranianos a Apóstoles, con baúles, con la cruz, con carros, y este es cuadro de llegada de primeros colonos. Aquí están nuestras semillas. Trabajemos la tierra. La vida respira, a pesar de todo. ¿Qué es la televisión? La televisión es imagen y sonido. Por primera vez en nuestro país se ofrecen exhibiciones de televisión artística con carácter netamente experimental, señalando el camino a futuras transmisiones y propendiendo la difusión de esta maravillosa conquista del progreso. Estas mismas escenas captadas por la cámara se reproducen fielmente en la pantalla televisora. Con la misma fidelidad se toma y se emite el sonido perfectamente sincrónico. 50 años de Canal 7. 50 años de la televisión argentina.
que crezcan y hablen con el viento de Ucrania, dulce, suave, ha de llevarte, amigo, junto con el rocío, mi lágrima fraterna, los pensamientos míos. Estos versos corresponden a Taras Shevchenko, el máximo poeta de los ucranios. Nacido en la aldea de Morency, distrito de Kiev, en 1814, Shevchenko fue siervo hasta los 24 años. Personaje saliente de la literatura universal, cuya obra Testamento ha sido traducida en la Argentina por Ángel Batisteza. El idioma ucranio es un idioma eslavo del grupo de idiomas indoeuropeos. Es un idioma cuya formación propiamente dicha se remonta al siglo XV, en la época de los cosacos, con la aparición de poemas, canciones y, en general, crónicas que hablan sobre acontecimientos de la época. Pero el idioma propiamente dicho, ucraniano, es decir, tanto hablado como escrito, aparece a partir de Iván Kotlarevsky en su poema Eneida, donde pinta todas las costumbres y andanzas de los cosacos y al mismo tiempo presenta al pueblo ucranio. El alfabeto es un alfabeto cirílico. Si nos remontamos al siglo IX de nuestra era, en esa época los santos San Cirilo y San Metodio, al cristianizar a Ucrania, crean un alfabeto que en un principio es un alfabeto glagólico y luego se transforma en cirílico, es decir, es un alfabeto cirílico mucho más simple. ¿Qué significa eso? Y el cirílico significa que es en honor de los santos San Cirilo y San Metodio, que trajeron el Evangelio a los eslavos. Ahora, en este momento, hace poco tiempo, se ha traducido un libro que es un libro representativo de nuestra sociedad argentina. Sí, usted se refiere a Martín Fierro. Sí, ha aparecido una edición de Martín Fierro en ucranio. No es una traducción exacta, sino es adaptando aforismos propiamente ucranios, adaptando la pampa a la estepa y adaptando en general las costumbres argentinas que no se diferencian mucho de las ucranianas. ¿Quiere despedirse de nosotros en su idioma? Так, дякую, щасливого вам. Es decir, sí, le agradezco y le deseo felicidad. La mayoría de los ucranios en la Argentina profesan el catolicismo. Se hace necesario recordar aquí que el próximo año, 1988, se cumplen 1000 años de cristianismo en Ucrania. Entre los inmigrantes ucranios también existe un importante sector que adhiere a la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucrania y una pequeña comunidad evangélica bautista. Los fieles ucranios se aferran a 3 grandes fiestas religiosas. La primera es la Navidad, que en base al calendario juliano se festeja el 7 de enero durante 3 días. La Nochebuena es vivida como un particular ritual
con una cena de 12 platos típicos, todos ellos sin carne, dado que la Iglesia determinó la abstención para ese día. Las otras dos fiestas religiosas son las Pascuas, el Velekden ucraniano, y las denominadas fiestas verdes, en el día de Pentecostés. El cristianismo que llegó en Ucrania prevalentemente vino de Constantinopla, Hungría, Bulgaria. Y el rito de Constantinopla, el Imperio Bizantino, era el rito bizantino. Es por eso que los primeros cristianos o monjes que llegaron a Ucrania eran de rito bizantino. Hubo en el siglo IX una prueba de introducir el rito latino, pero no tuvo éxito. Prevaleció el rito bizantino. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del rito bizantino en el rito latino es en las celebraciones litúrgicas, en la administración del sacramento, es decir, en la forma de construcción de las iglesias, en el rito, en el canto, en las melodías, todo lo que sea parte secundaria, no esencial. La fe es la misma. La nuestra, la latina, la católica, es la misma. La diferencia está en cuanto a la celebración litúrgica, una forma del pueblo nuestro que recibió la parte de Constantinopla. Cuando llegaron aquí los inmigrantes de su país, ¿traían sacerdotes? No, cuando llegan las primeras inmigraciones a la Argentina, que la principal fue en 1897, llegaron solos, sin sacerdotes. Los sacerdotes llegaron 20, 25 años más tarde, y es por eso que estas familias se encontraron solos. Pero aún así no han perdido sus tradiciones, su religiosidad, su fe en Dios. Han trabajado, han mantenido su costumbre religiosa hasta que llegaron los primeros sacerdotes hacia 1910. Es cuando empezó a organizarse nuestra iglesia en Argentina, gracias al apoyo de la iglesia argentina, del gobierno. Y así llegamos despacito en el año 1962, cuando el Santo Padre nombra un primer obispo para nosotros, Monseñor Andrés Zapelac, que actualmente hemos celebrado sus 25 años en Argentina como eparca, obispo a todos los fieles católicos en Argentina, que actualmente tenemos 120.000 fieles católicos, una pequeña comunidad de ortodoxos, hermanos, y una minoría de evangélicos ucranios. Y entre los rituales religiosos, entre sus tradiciones ancestrales, la ceremonia del casamiento merece para los ucranios un capítulo especial. Esta ceremonia se diferencia de otras bodas de los pueblos eslavos. El día previo al ritual, las amigas de la novia suelen tejer una corona de hierbas especiales denominadas barvinok, o bien de un arbusto llamado mirta. La ceremonia dura 3 días. Luego del ritual religioso, las madrinas de casamiento hacen sentar a la joven novia en medio de la casa, sobre almohadones bordados. Allí le cortan la trenza y le atan a la cabeza un pañuelo de flores, señal de que se trata de una mujer casada. Después vendrán las canciones, el baile entre jóvenes y ancianos, el espíritu inquebrantablemente festivo del pueblo ucranio. Si la o sea, que Torelli no se anima muchas veces a hacer esto porque dice que después no lo dejan entrar en la casa. Se cayeron nuestro director. Ahí atrás, Lucho. Qué barbaridad, Dios mío. Sentate, querida, sentate. ¿Qué querés? Con una gamba de esas, y Dios mío. Bueno. En realidad ella era culpable, porque... Aquellos primeros ucranios manchados de guerra encontraron en la otra tierra un espacio para elevar la vista hacia el futuro. Aquí mantendrían una vieja costumbre que serviría de refugio y horizonte, el apego a la familia. Los matrimonios ucranios, especialmente los afincados en zonas rurales, se caracterizan por conformar una familia numerosa. Muchos hijos
y la convivencia de varias generaciones bajo un mismo techo. Las primeras 12 familias. Aquel grupo pequeño que pisó la otra tierra el 27 de agosto de 1897 sabía que era posible hacerse cómplice del destino, tocarle los ojos al futuro, respirar vida a pesar de todo. 12 familias de pioneros, ucranios en la Argentina. Traían hasta las semillas para trabajar la otra tierra. ¿Ustedes consideran que es importante mantener tradiciones, costumbres de sus antepasados? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante más o menos mantener todas las cosas que en principio nos enseñaron. Creo que fue la primera enseñanza que recibimos. Fundamental fue el idioma. Quizás el primer idioma que hablamos fue el ucraniano. Y después, a medida que fuimos insertándonos en lo que es toda la sociedad argentina, fuimos adquiriendo otras cosas, pero en principio recibimos una educación fuerte sobre las tradiciones y sobre la mantención de las cosas que trajeron nuestros padres o nuestros abuelos de Ucrania. ¿Eso no les crea de alguna manera una dependencia con una cultura determinada? No, dependencia no, porque cada cultura se va insertando en una subcultura y en nuestro caso particular, la Argentina es nuestra cultura y la ucraniana también forma parte de ella. Las tradiciones son parte de nuestra propia cultura. Pero yo creo que nosotros empezamos con una cierta cantidad de cosas que recibimos en la primera educación y después esas cosas se van adaptando, también las vamos moldeando de acuerdo a qué forma le podemos dar cuando entramos en el grupo que puede ser el colegio, en los grupos que pueden ser los clubes, en los grupos donde vayamos contactándonos con hijos de otros inmigrantes inclusive, o con gente que es partícipe de una cultura ya argentina bien formada, ¿no? A medida que nos vamos metiendo, vamos creando nuevas cosas y aparte adquiriendo nuevas cosas, nuevos elementos, ¿no? Además fue una copla, la Argentina en general es una copla de diferentes culturas, por eso creo que no hay problema. Al venir muchos inmigrantes acá a la Argentina se formó con ellos y con lo que ya estaba. ¿Nunca tuvieron dificultad ustedes para integrarse a esta sociedad argentina? Nosotros no, que la colectividad es un ámbito cerrado porque tratamos de resguardar la tradición y todo lo que nuestros padres y abuelos trajeron para poder preservar todo lo que allá no se puede hacer. Eso es verdad, pero no tuvimos problema en el contacto social con las demás personas. Pero hay una cosa, generalmente dentro de los jóvenes nosotros participamos de actividades que pueden ser más allá de escuelas, ¿no? que hay con enseñanza que tiene que ver con la geografía, con la historia de Ucrania, con el idioma. También participamos por ejemplo, en ballets que son ballets que luego van a lo mejor a fiestas nacionales como fiestas de la vendimia o la fiesta del inmigrante, donde aparte de participar con las demás colectividades tienen un recibimiento bueno, ¿no? de todo el grupo de gente que va a ver esas fiestas. La gente se interesa, pregunta por cómo vinimos, qué quisieron nuestros abuelos, qué queremos hacer acá. ¿Quiénes son tus compatriotas? Mis compatriotas son los argentinos. Los míos también son los argentinos. Llevamos en la sangre toda la tradición y todo el bagaje cultural que viene de nuestros ancestros, pero yo nací en Argentina. Como en una canción de todos, surgen gigantescos los versos del himno nacional ucranio. No murió Ucrania, ni su gloria, ni su libertad. Todavía, hermanos jóvenes, a nosotros nos va a sonreír el destino.
Más tarde, las campañas electorales también nuclearían a los uruguayos aquí.